Bueno, hoy es 6 de abril, estoy con Juan Carlos Álvarez en la Biblioteca de Libros Prohibidos del Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba, Argentina. Juanca, usted estuvo en el periodo de la dictadura como detenido político. Efectivamente, acá empezó, digamos, ya en el año 74, después de la muerte del general Perón, bastante complicada la situación política del país, con muchas convulsiones sociales. La muerte del general Perón viene la viuda, ¿no?, como presidenta, y bueno, se incrementó, digamos, la represión, había problemas a nivel. Yo estaba en un gremio que es el ESMATA. El ESMATA es el fabricante de automóviles. Yo era delegado y miembro de la comisión interna de ese sindicato, que es un sindicato bastante grande, bastante numeroso, un sindicato muy combativo. Entonces se decreta el estado de sitio el 7 de noviembre del 74, y lo primero que pasa es que acá en Córdoba, por ejemplo, intervienen algunos sindicatos a nivel, desde el gobierno nacional intervienen sindicatos, como ejemplo el ESMATA, donde yo estaba, Luis Fuerza y varios sindicatos que eran lo que se llamaba sindicatos combativos, que ya veníamos con mucha historia, con el Cordobazo, el Viborazo, en la época de la resistencia peronista, ¿no? O sea, hay toda una historia, toda una trayectoria a través de eso. O sea que ya al intervenir los sindicatos, nosotros quedamos un poco muy expuestos, fuimos presos, bueno, nos metieron a todos, digamos, todos los que éramos de las comisiones internas, comisiones, delegados de fábricas de esos sindicatos, como también muchos dirigentes estudiantiles, de los centros de estudiantes, dirigentes barriales, que estaban muy en la superficie. Bueno, empezamos a caer presos casi masivamente, con el estado de sitio de noviembre del 74, con un gobierno constitucional. Bueno, me pasé hasta el año 83, después que ya viene digamos, estaban todavía los militares, pero ya venía la democracia, y bueno, levantan el estado de sitio y yo recupero la libertad. En este lugar, después que digamos, con el gobierno de Kirchner se empiezan a recuperar los sitios de memoria, como la ESMA, también entra en este lugar como sitio, y me llaman, me convocan, porque había pasado por este lugar. Yo estuve en este lugar 20 días. Generalmente los que veníamos a este lugar estábamos, digamos, secuestrados. Literalmente el término era ese. Si mi familia, por ejemplo, no sabía dónde estaba. La detención era clandestina. Claro, o sea, por ahí se sabía, pero digamos como muy tapado. Las detenciones que se producían en ese momento con el gobierno constitucional era, por ejemplo, la detención, la venda, la capucha, y llevarlos a un lugar. Generalmente en ese momento era acá o en alguna comisaría. Bueno, 20 días acá en este lugar, hasta que, bueno, esto se iba llenando. En la medida que este lugar se iba llenando, se iban produciendo traslados. Bueno, nos llevan a Buenos Aires, en una cárcel, pero recién ahí en la cárcel, cuando nos reciben las autoridades, que nos sacan la venda, nos hacen bañar, qué sé yo, nos ponen como legalmente detenidos, pueden recibir visita, correspondencia, acá tienen un régimen, acá van a estar seguros, esas cosas. ¿Usted se queda libre cuándo? En abril del 83, porque ya se levanta, digamos, se va a levantar el estado de sitio y los militares ya habían convocado para elecciones. Entonces me pasé 8 años y medio en distintas cárceles del país, porque otra de las características de la represión era moverlos constantemente, nunca estar en lugares, digamos. Me contabas que cuando sale la democracia, usted va a vivir en Buenos Aires. Volví a Córdoba
Soy de acá de Córdoba, estuve acá un tiempo largo hasta que, bueno, llegan las elecciones, en fin, no conseguía trabajo. Por medio de un profesional me fui a trabajar al sur, el trabajo terminó, me volví de vuelta acá y no conseguía nada, y yo me tuve que ir a Buenos Aires ya. Y me radiqué en Buenos Aires durante mucho tiempo. Y en Buenos Aires empezaste a militar en Madre del Plaza de Mayo, línea fundadora. En Buenos Aires cuando llegué, digamos, yo ya tenía contactos en cuanto apenas salí y recuperé la libertad, me conecté con los organismos de derechos humanos para ponerme a disposición de los organismos, sobre todo con Madre del Plaza de Mayo, para colaborar en lo que fuera necesario, testimoniar, esas cosas. El hecho de volver a Buenos Aires y estar, por ejemplo, en un centro como Buenos Aires, como puede haber sido acá también, pero más en Buenos Aires, que estaba más desarrollado los organismos de derechos humanos, las rondas se hacían los jueves, todas esas cosas, bueno, ahí tuvo un poco más de conexión con Madre de Plaza de Mayo, ya más orgánicamente, pero a su vez también sin desligarme, ¿no?, de lo que era el peronismo, de donde yo políticamente venía, ¿no? O sea, militaba en ambas partes, pero sobre todo... En el caso de Madres de Plaza de Mayo, ¿qué te motivó a involucrarse en esta militancia? Lo primero que a mí me conmovió profundamente era cuando recuperé la libertad. Era algo que ya se sabía dentro de las cárceles, porque era como que se venía dando una apertura dentro de las cárceles, ¿no? Empezaban a entrar periódicos, bueno, vino la Cruz Roja en el año 78, la Cruz Roja Internacional, después vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, la dictadura empezó a aflojar algunos, el régimen menos duro, ¿no? Entonces empezaron a entrar periódicos y empezábamos con esto de la cuestión de las desapariciones. Había libertades que empezaban a salir libertades de grupos. Una de las cosas que nosotros, me acuerdo, pedíamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se publicara la nómina en los periódicos. Hola, ¿qué tal? Hola. No, está bien, que se publicara, porque muchos que salían se los esperaba cerca de la cárcel y volvían a hacer lo que en ese momento se llamaban chupados, se los volvía a detener y después desaparecían. Como una condición, digamos, de tener seguridad de que el que salía en libertad realmente recuperaba su libertad y se reunía con su familia, ¿no? Volvía a su ciudad o a su pueblo. Pero a todo esto, digamos, era preocupante esto de las desapariciones, a tal punto que, por ejemplo, yo me tenía que venir a Córdoba inmediatamente después de recuperar la libertad, porque me lo daban condicional, una libertad condicional, me tenía que presentar en la comisaría, esas cosas. Y en el barrio, ahí, bueno, me pongo, qué sé yo, con mis vecinos, con mis amigos, con los parientes, en esto de, a ver, no lo viste a fulano, no la viste a compañeros de militancia del barrio que nos conocíamos, no están. Eso motivó, digamos, me movió mucho esto, ¿no? Esto de la desaparición de las personas. Uno que viene de una militancia, de una trayectoria, un poco sabe los riesgos, ¿no?, de la cárcel, las torturas, detenciones, exilio, un poco es eso. Y más nosotros los peronistas, que lo hemos vivido precisamente con la cuestión de la resistencia peronista, ¿no?, después del 55. Entonces, bueno, eso es lo que más me conmovió y me ligó, digamos, de alguna manera para colaborar con no formaba parte, digamos, del organigrama de los organismos de Madre de Plaza de Mayo, pero sí iba a colaborar cuando podía, iba a una charla, iba a tomar mate, una cosa así de esta. Porque también estaba esto, o sea, a mí me preguntaban con alguna frecuencia, algún familiar, si tenemos un territorio muy grande nosotros en Argentina, si era cierto lo que se decía, que los desaparecidos estaban en una estancia en el sur, esa cosa que el familiar espera con ansia, que ese familiar realmente
desaparezca, ¿no? Un poco era eso, ¿no? Y uno no tenía la respuesta. Eso es lo que me motivó a mí y a muchos otros compañeros, ¿no? A seguir una militancia también acompañando a los organismos de derechos humanos. ¿Y usted cuándo vuelve a Córdoba? Vuelvo a Córdoba ya por el año 2004 recién. Este país tiene una larga trayectoria también en cuestiones lamentablemente, de gobiernos, de cambios de gobierno. Vino Alfonsín con la democracia, muchos conflictos sociales, políticos, enfrentamientos. Bueno, yo pierdo el trabajo en Buenos Aires, me vuelvo acá a Córdoba y bueno, empecé a trabajar acá como pude hasta que me convocan acá para un reconocimiento del lugar de esto, lo que era la D2. Y bueno, estaba el peronismo acá en el gobierno y bueno, me ofrecen la posibilidad de trabajar acá en este lugar. ¿Eso en qué año más o menos? No, esto ya viene mucho después, ya viene en el 2000. A ver, yo por ahí me pierdo, pero no sé, acá ya creo que hace 8 años ya. 8 años que se abrió esto, así que no lo tengo ahora. Más o menos 2006, que se abre, se aprueba 2006, la ley. Sí, porque esto fue digamos, primero fue a nivel nacional con la ESMA, y de ahí empezaron los sitios de memoria a abrir. Cada gobierno tuvo la posibilidad fue el primer sitio que se abrió, y precisamente fue con un gobierno peronista que a través de la legislatura, ¿no?, que está acá nomás a la vuelta, bueno, todos los bloques votaron positivamente y bueno, se abrió con un acto aquí que se hizo en el pasaje de Santa Catalina, se entregaron las llaves, todas esas cosas, y bueno, empezamos a trabajar acá, digamos, como sitio de memoria, un sitio de recuperación de la memoria, de la historia. Sara me hablaba ayer en una entrevista que hice con ella sobre usted, y que charlaba mucho siempre con usted sobre trabajar en este lugar. Usted por en un momento estar detenido acá, o sea, la sensación de qué te pasaba, qué te parecía volver acá como funcionario, como trabajador. Sí, entiendo la pregunta. De un sitio de memoria. Sí, es una pregunta recurrente. En muchos casos, por ejemplo, yo hacía visitas guiadas también. Yo hablaba en tercera persona. Pero por ahí, porque me conocían, tenía alguna, digamos, compañeros de trabajo, o que habían sido compañeros de trabajo del barrio, que ya me conocían, no, pero si él estuvo detenido acá, o habla con Juanca que estuvo detenido, qué sé yo. Entonces, por ahí salía esto, ¿no? Y esto también un poco motivaba que el hecho de hablar en tercera persona no era esquivarle al bulto, como se dice vulgarmente, sino porque era muy duro para mí tener que decir, pues pensaba en mis compañeros, ¿no?, en los desaparecidos concretamente. Y bueno, esto también de hacerme cargo de que, bueno, esto de, que no se me derramara una lágrima en ese sentido, ¿no?, porque era medio como que... Pero bueno, era muy emotivo esto, ¿no? Pero también tenía que ver con que, bueno, algo, digamos, al ser parte de la historia y el hecho también de que muchos compañeros no venían, no querían venir, ni siquiera pasar por esto del pasaje, porque habían estado acá o porque tenían un familiar también... Eso tenía un peso muy grande, ¿no? O sea, no era consenso entre todos que se fuera transformado. No. Yo creo que eso también tenía que ver en esto de hacernos cargo de lo que pasó. Y bueno, ese compromiso también lo asumí inmediatamente, que recuperar la libertad y ponerme a disposición, por ejemplo, de las Madres de Plaza de Mayo, por lo que hiciera falta, aunque sea para ir a tomar unos mates, acompañarla en la plaza, hacer la ronda, lo más simple, lo que más, me acercaba, como una forma de acompañar algo de la que yo había sido parte,
¿no? Y el hecho de estar acá también era testimoniar. De hecho, yo he hecho muchas entrevistas, bueno, he hecho también guías, bueno, hasta que después porque esto se amplió, llegaron más presupuestos, digamos, se hizo esto, que estaba abandonado, se fue haciendo de a poco, y bueno, hasta que se abrió, digamos, lo que ahora es la recepción. Entonces me mandaron a mí ahí a la recepción, y bueno, recibí las visitas, era todo un tema, y bueno... Juanca, ¿te acuerdas de algún compañero que en ese proceso de recuperar el sitio de la D2 no estuve de acuerdo? O sea, no tenía ganas de pasar por acá o Sí. no le parecía que debería recuperar el sitio. No, eso no pasaba, eso, no. En todo caso, lo que ocurría era que... porque digamos que las visitas en general acá venían con muchos respetos, ¿no? Nunca me tocó que algún compañero, ¿no?, peronista, ¿no?, haya dicho que esto no estaba, digamos, no era lo ideal o era lo propicio, no, nunca había pasado por eso, por esa situación, ningún reproche en ese sentido. Entonces, todos los compañeros que usted conoce estuvieron de acuerdo lo que es. Sí, que fue no, hecho. incluso en muchos casos, por ejemplo, bueno, había como por el contrario, un reconocimiento, decir, bueno, ojalá pudiera hacer lo que vos estás haciendo, yo no me animo, porque no era un lugar que no era... Sí, un poco era eso. ¿Y qué te parece la importancia de este lugar? Y la importancia de este lugar es justamente hay toda una historia tan dura para los argentinos, por el hecho de tener que, una vez recuperada la democracia, las tantas veces que hemos padecido golpes de Estado tan duros, tan difíciles, y tener un sitio donde por lo menos poder no solamente recordar lo que había pasado, sino también hay otros entramados ahí, sino también mostrar también, sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? Porque hay una parte de la historia, pasaría en otros lados también, es decir, qué es lo que se cuenta, que es importante contar, qué es lo que hay que ocultar. Entonces, transparentar era esto, en definitiva, qué es lo que realmente había ocurrido. Por más pesado que fuera, por más duro que fuera, algo ocurrió acá. Y en esta instancia, y acá, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo puede ser que yo estando acá, siendo católico, porque también fui seminarista, y escuchar las campanas de la catedral, porque soy de acá de la ciudad, y acá no pasa nada, qué sé yo, ¿no? En el fondo, porque tampoco se podía hablar con los compañeros, siempre estaban vendados, golpeados, uno que traía, una compañera que estaba ahí a los gritos, y decía, y acá al lado hay una vivienda, que vive el párroco de la catedral, y bueno, yo rezaba, pero la rezaba y también por ahí me daba ganas de cantar la marcha peronista, las dos cosas. Una cosa que para mí tiene mucho significado, las dos cosas, ¿no? Y esto de, a ver, no sé, decir, seguro que en este momento, porque uno tampoco sabía la hora, está pasando los curas ahí a su casa a almorzar, a dormir y esa cosa, ¿no? Que uno la tiene como que... En algún momento había que contarle, bueno, esta fue una oportunidad, una ocasión, y bueno, yo tuve esa posibilidad. Más allá de necesitar un trabajo, también de contar esta historia, ¿no? Un poco fui parte de esto. Bueno, ¿querés decir alguna cosa más? Agradecerlo sinceramente por la entrevista. Han pasado muchos estudiantes.
Los centros de estudiantes un poco se preocupan también por esto, de recuperar un poco la memoria, de contar la historia. Bueno, Sara te habrá contado, yo estando acá, por ejemplo, venían alguien de un colegio, de algún centro de estudiantes. Hola, ¿qué tal? Hola, sí. De contar alguna... Estaba haciendo una cirugía. De contar una historia, qué sé yo, los estudiantes. Entonces me ofrecía, por ejemplo, para ir, pues decir, no, pero sería muy pesado traerlo a los chicos acá, a los estudiantes, no sé, o por ahí el colegio no quiere, porque esas cosas. Entonces, bueno, nos ofrecíamos para ir a dar charlas a la biblioteca. De hecho, a Sara le llamó un montón de veces, Sara siempre tenía esa predisposición. Y bueno, iba ella a una biblioteca, a un colegio, a dar una charla. Eso a veces traía como consecuencia de que los alumnos ya venían como preparados, ¿no?, a este lugar, ¿no?, como sabiendo algo de lo que iban a ver. También acá hemos visto, por ejemplo, cómo me ha tocado en algunas visitas guiadas, el docente porque no se preocupó el docente, simplemente porque el colegio le dijo, bueno, vayan, vean ahí, ver qué pasa, qué es eso, en fin. Entonces había docentes que no se preocuparon mucho, entonces los alumnos andaban acá preguntando, una cosa como que no entendían. Hay docentes que sí, que se preocuparon mucho, entonces bueno, esto de preguntar, repreguntar, en fin, de escribir algo por ahí, alguna nota, volver a ir al colegio, seguir dando una charla, un taller, un poco era también, digamos, como muy significativo. Y bueno, siempre estaba en esto de las posibilidades, de hecho hay el área de educación, por ejemplo, que bueno, son docentes y bueno, están mejor preparadas, de hecho, ya como para, digamos, los alumnos primarios, secundarios, los universitarios, sentarlos, dar una charla, en fin, todo eso. Sara me habló una cosa de las moscas, que... Sí, hay unas moscas que... Era una forma muy curiosa eso de las moscas, que está justo frente a la recepción. Una vez, una amiga de Buenos Aires, que trabaja en el CONICET, vino a visitarme, porque nos habíamos conocido en Buenos Aires. Ella no es, trabaja en CONICET, en antropología, una cosa así, pero bueno. Y nos habíamos conocido allá y bueno, vino a visitarme acá, qué sé yo, y bueno, a visitar el sitio, un poco así. Y una vez la veo parada, ahí en la recepción está la puerta y justo al frente hay otra puerta. Siempre está cerrada esa puerta. Y se puso ahí pensativa. Y estuvo mucho tiempo ahí. Después, bueno, nos acercamos a tomar algo, qué sé yo, unos mate ahí. Y me dice, esas moscas están siempre ahí. Y a veces le echan flea, le echan algo, pero vuelven. Pero no siempre. Y ahí a veces pasan días y están y siempre en el mismo lugar. A mí también me llama la atención que en ese lugar y también en la sala de donde están las fotos, ¿no? Y justo en el medio, siempre dan vuelta ahí. Y ella tiene un origen judío, ¿no? Y sería una cosa muy larga de explicarlo, pero tiene una explicación. Bueno, me habló de la soga, me habló un montón de cosas que no entendía mucho, pero como que no... Como yo no, en realidad no le presté, a mí me llamaba la atención la mosca, pero como yo no le presté mucho, aparte porque siempre entran visitas, tienen que hablar con uno, con otro, el teléfono, esas cosas por ahí se entrecortan. Pero después, yo la explicación no la sé, pero no tengo una explicación para hacer sobre esas moscas, pero que siempre estaban. Y en ese lugar, justo frente a ese lugar, en esa galería que hay ahí, que está cubierta, justo frente a la recepción, y en la sala de la foto. Y en el medio, que se mueven constantemente, son unas mosquitas muy chiquitas.
Misterios. Es una cosa misteriosa, sí, muy, muy misteriosa. Sí. Bueno, te agradezco no, mucho. por favor, muy amable, muchas gracias. No, por favor. ¿Te puedo hacer una foto?